Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad, volumen 2. Hoy vamos a comenzar en la meditación 226, donde nos quedamos la vez pasada. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nada más unos breves comentarios para recordar la importancia de ir poniendo en práctica estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, de contemplar profundamente estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante profundizar en ellas, pedir siempre la gracia de nuestro Señor, pedir siempre la intercesión de nuestra Madre Santísima y de la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta. Entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio donde nos quedamos la vez pasada. Adelante, Irma. Mayo 26 de 1899, 2:26. Luisa ve su propia nada. Jesús le enseña acerca del desprecio de uno mismo. Esta mañana me encontraba en un aniquilamiento tal de mí misma, hasta sentirme odiosa y fastidiada. Me parecía ser la más abominable que se pudiera encontrar. Me veía como un pequeño gusano que se movía y se movía, pero siempre quedaba allí, en el fango, sin poder dar un paso. ¡Oh Dios! ¡Qué miseria humana! No obstante, después de tantas gracias que me has dado, soy tan mala todavía. Y mi buen Jesús, siempre benigno, con esta miserable pecadora, ha venido y me ha dicho: el desprecio de ti misma solo es loable cuando está bien investido por el espíritu de fe, pero cuando no está investido por el espíritu de fe, en vez de hacerte bien, te podrá dañar, porque viéndote tal y como tú eres, que no puedes hacer nada de bien, desconfiarás, permanecerás abatida, sin animarte a dar un paso en el camino del bien, pero apoyándote en mí, esto es, invistiéndote del espíritu de fe, vendrás a conocer y a despreciarte a ti, y al mismo tiempo a conocerme a mí, confiando del todo en poder obrar todo con mi ayuda. Y he aquí que haciendo de esta manera, caminarás según la verdad. Cuánto bien hizo a mi alma este hablar de Jesús. He comprendido que debo entrar en mi nada y conocer quién soy yo. Pero no debo detenerme ahí, sino que enseguida, después de haberme conocida a mí misma, debo volar al mar inmenso de Dios y ahí detenerme a tomar todas las gracias que se necesitan para mi alma. De otra manera, la naturaleza queda debilitada y el demonio buscará medios para arrojarla en la desconfianza. Sea siempre bendito el Señor y siempre sea todo para gloria suya. Amén. Amén. Gracias, Irma. Vamos a regresar para hacer unos breves comentarios sobre esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en las palabras de Luisa cómo se ve ella, y en sus palabras nos
podemos contemplar un poco cómo nos vemos nosotros. Y esto es importante, pero solo poniendo en práctica la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el desprecio de ti misma solo es loable cuando está bien investido por el espíritu de fe. Pero cuando no está investido por el espíritu de fe, en vez de hacerte bien, te podrá dañar. Porque viéndote tal y como tú eres, que no puedes hacer nada de bien, desconfiarás, permanecerás abatida sin animarte a dar un paso en el camino del bien. Pero apoyándote en mí, esto es, invistiéndote del espíritu de fe, vendrás a conocer y a despreciarte a ti y al mismo tiempo a conocerme a mí, confiando del todo en poder obrar todo con mi ayuda. Y he aquí que haciendo de esta manera, caminarás según la verdad. Entonces esto es muy importante en nuestra vida espiritual, en este camino que hemos emprendido, en estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí vamos a tocar puntos muy difíciles para nosotros. Vamos a experimentar muchas cosas al vernos a nosotros mismos tal cual somos. Y es importante tener esta gran fe acompañada de una gran confianza en nuestro Señor y en lo que Él quiere hacer en nosotros, en cada alma. Porque de lo contrario, sin esta fe y confianza en nuestro Señor, realmente nos va a poder hacer mucho daño y le vamos a abrir la puerta al enemigo para que nos moleste mucho y no podamos caminar en el bien. Entonces es muy importante, por eso, contemplar y meditar muy bien esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que debe estar totalmente cimentada en la fe y en la confianza. Y vemos las palabras de Luisa, dice, cuánto bien hizo a mi alma este hablar de Jesús. He comprendido que debo entrar en mi nada y conocer quién soy yo, quiénes somos nosotros. Pero no debo detenerme ahí, sino que enseguida, después de haberme conocido a mí misma, debo volar al mar inmenso de Dios y ahí detenerme a tomar todas las gracias que se necesitan para mi alma. De otra manera, la naturaleza queda debilitada y el demonio buscará medios para arrojarla en la desconfianza. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros cuando nos vamos conociendo más y más. Al entrar en nuestro nada, que nada somos, sin Él no somos absolutamente nada, y que con Él somos todo, porque Él es todo en nosotros. Entonces es muy importante inmediatamente, como
hace Luisa aquí? Acudir inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo, imitar a Luisa. ¿Qué hace Luisa? Porque Luisa está operando únicamente de la gracia. Entonces, nosotros debemos imitar a Luisa. ¿Qué hace Luisa? Ella enseguida vuela al mar inmenso de Dios y de ahí recibe todas las gracias necesarias para el alma. Entonces nosotros nos disponemos a lo que el Señor quiere hacer en nosotros, nos vamos conociendo a nosotros mismos para poder permanecer en nuestro nada. Es una enseñanza que va a seguir creciendo y nos va a hablar más de eso nuestro Señor. Pero es importante las palabras que nos dice nuestro Señor, tener la fe y la confianza, ¿sí? Que Él va a estar trabajando en nosotros. Si nosotros estamos estudiando la divina voluntad, estamos aprendiendo, tenemos la disposición y el deseo, Él nos va a ayudar. Todas las gracias las tiene preparadas nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ok, vamos a continuar. Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Numeral 2, diagonal 27. Mayo 31, 1899. Jesús se lamenta del confesor. Esta mañana, estando en mi habitual estado, mi adorable Jesús ha venido, y al mismo tiempo vi al confesor. Jesús se mostraba un poco disgustado con él, porque parecía que el confesor quería que todos aprobasen que lo mío era obra de Dios. Y casi quería convencer a otros sacerdotes con manifestarles algunas cosas de Jesucristo. Jesús se ha vuelto al confesor y le ha dicho: esto es imposible. Hasta yo tuve contrarios, y esto en persona de las más notables y también sacerdotes y otras dignidades. Tuvieron que decir sobre mis santas obras, hasta tacharme de endemoniado. Estas oposiciones, aún por personas religiosas, yo las permito para hacer que a su tiempo pueda relucir más la verdad. Si quieras hacerte aconsejar por 2 o 3 sacerdotes de los más buenos y santos, y a un doctor, para tener luz y hasta para hacer lo que quiero yo en las cosas que se deben hacer, como es el consejo de los buenos y la oración, esto yo lo permito. Pero el resto no. No. Sería querer hacer un derroche de mis obras y ponerlas en tu boca, lo que mucho me disgusta. Después me dijo a mí: lo que quiero de ti es un obrar recto y simple, que del pro y del contra de las criaturas no te preocupes. Déjalas pensar como quieran, sin tomarte el más mínimo fastidio. Pues el querer que todos sean favorables es un querer desviarse de la imitación de Cristo. Gracias, Gaby. Ok, vamos a repasar un poquito esta meditación. Vamos a contemplarla. Claro, ya conocemos este habitual estado de Luisa. Ya lo conocemos desde el volumen 1, que ella está en alma,
fuera de cuerpo, en la eternidad con nuestro Señor. Y es que ahí ve a Jesús y al mismo tiempo puede ver al confesor. Y esta interacción es muy interesante, es algo que debemos de poner mucha atención, porque conforme nosotros nos vamos adentrando en la divina voluntad, pudiéramos de alguna manera pensar un poco como el confesor. Dice, Jesús se mostraba un poco disgustado con él, porque parecía que el confesor quería que todos aprobasen que lo mío era obra de Dios, y casi quería convencer a otros sacerdotes con manifestarles algunas cosas de mi interior. Jesús se ha vuelto al confesor y le ha dicho, esto es imposible, hasta yo tuve contrarios, y esto en personas de las más notables y también sacerdotes y otras dignidades tuvieron que decir sobre mis santas obras hasta tacharme de endemoniado. Estas oposiciones, aun por personas religiosas, yo las permito para hacer que a su tiempo puedan relucir más la verdad. Ok, esta es la parte en la que nos queremos enfocar. ¿Por qué? Porque va a haber muchas almas, laicos, religiosos, sacerdotes, religiosas, etcétera, obispos y demás, que no conociendo estos escritos, que no, al no estudiar estos escritos, pueden tener algunas oposiciones, como dice nuestro Señor Jesucristo, que ocurría en el tiempo que el confesor presentaba algunas cosas de Luisa. Entonces nosotros con los escritos que ya los tenemos en posesión y que los estamos estudiando, que tenemos acceso a ellos, pudiéramos encontrar y toparnos con lo mismo, con personas que no están estudiando. Entonces son cosas que no nos debemos de preocupar en lo más mínimo, sino que nos debemos de enfocar con gran fe y confianza en nuestro Señor, en estas palabras, ¿verdad? Que estas oposiciones, aún por personas religiosas, yo las permito para hacer que a su tiempo pueda relucir más la verdad. Y eso en aquel tiempo, pero también en estos tiempos sigue ocurriendo. Cuando a veces nos acercamos a un sacerdote y le preguntamos sobre Luisa o sobre los escritos de la divina voluntad y no teniendo el conocimiento, a veces pueden dar alguna oposición, algún comentario negativo o algo semejante por falta de conocimiento. Pero únicamente esa es la razón y nuestro Señor lo permite. Entonces lo importante es no preocuparnos, recordar siempre que estamos estudiando algo que está totalmente dentro de la iglesia, que está totalmente aprobado por la iglesia, los primeros 19 volúmenes, con el Nilostad de San Aníbal, María de Francia, y con el imprimatum del obispo de la iglesia, que no hay nada en contra de la doctrina de la iglesia, del depósito de fe, de los dogmas, nada en lo absoluto. Entonces con esa confianza caminamos adelante, pero es importante
Acuérdense que esta es una obra divina y una obra perfecta. Sí, esto está aquí en este momento, en este comienzo de este volumen 2, y nos deja ver esto, porque también a nosotros nos puede ocurrir similar. ¿Okay? Ya hemos tenido esas experiencias y nosotros seguimos caminando adelante con una gran fe y una gran confianza. ¿Okay? Y continúa diciendo al confesor que si él se quisiera hacer aconsejar por 2 o 3 sacerdotes más buenos y santos, aún doctos, para tener luz y hasta para hacer lo que quiero yo en las cosas que se deben hacer, como es el consejo de los buenos y la oración, esto yo lo permito. Pero el resto no. Sería querer hacer un derroche de mis obras y ponerlas en burla, lo que mucho me disgusta. Entonces no nos preocupemos, caminemos, por eso nos deja ver esto, y luego después se dirige unas palabras a Luisa. Y en estas palabras pues nos podemos encontrar nosotros también. Dice, después me dijo a mí, lo que quiero de ti es un obrar recto y simple. Eso es lo que nos dice a nosotros en nuestro corazón, un obrar recto y simple, que del pro y del contra de las criaturas no te preocupes. Entonces ponemos esas palabras en nuestros corazones, porque les aseguro que tarde que temprano pueda ocurrir también con ustedes cuando comenten sobre este gran don, este gran regalo de la divina voluntad, con personas que no lo conocen, con sacerdotes, etc. Entonces hagamos como le dice nuestro Señor Jesucristo a Luisa, nosotros obrando recto y simples y no preocuparnos por los pros o los contras de las criaturas, dejándolas pensar como quieran, sin tomarte el más mínimo fastidio, pues el querer que todos sean favorables es un querer desviarse de la imitación de mi vida, porque no todos fueron y aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, y esa es una gran enseñanza. Entonces, ¿por qué queremos nosotros que todo mundo nos acepte o acepte lo que estamos haciendo o lo que estamos estudiando o lo que está ocurriendo en nuestra vida? Sino que pongámonos en manos de nuestro Señor con gran confianza, y nos disponemos a este gran bien. Es muy importante, pongamos esto en nuestro corazón porque es importante recordarlo más adelante. Vamos a continuar con nuestro estudio. Adelante, Agatha. Meditación 228. Junio 2, 1899. Acerca del conocimiento de nosotros mismos. Esta mañana, mi dulcísimo Jesús quiso hacerme tocar con mis propias manos mi nada. En el momento en que se hizo ver, las primeras palabras que me ha dirigido han sido: ¿quién soy yo y quién eres tú? En estas dos palabras vi dos luces inmensas. En una comprendía a Dios, en la otra veía mi miseria, mi nada.
Me veía ser no otra cosa que una sombra, como aquel reflejo que hace el sol al iluminar la tierra, que depende del sol y que pasando a otros puntos, el reflejo termina de existir. Así mi sombra, esto es, mi ser, depende del místico sol Dios, y que en un simple instante puede deshacer esta sombra. ¿Qué decir además de cómo he deformado esta sombra que el Señor me ha dado, no siendo ni siquiera mía? Da horror pensarlo, maloliente, putrefacta, toda gusanada. Y sin embargo, en este estado tan horrendo, estaba obligada a estar delante de un Dios tan santo. Oh, cómo habría estado contenta si me fuera dado esconderme en los más oscuros abismos. Después de esto, Jesús me ha dicho, el favor más grande que puedo hacer a un alma es el hacerse conocer a sí misma. El conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van de la mano. Por cuanto te conozcas a ti misma, otro tanto conocerás a Dios. El alma que se ha conocido así, viendo que por sí misma no puede obrar nada de bien, esta sombra de su ser la transforma en Dios, y de esto sucede que en Dios hace todas sus operaciones. Sucede que en el alma está en Dios y camina junto a Él, sin mirar, sin investigar, sin hablar, en una palabra, como muerta, porque conociendo a fondo su nada, no se atreve a hacer nada por sí misma, sino que ciegamente sigue las operaciones del Verbo. A mí me parece que el alma que se conoce a sí misma le sucede como a esas personas que van en un transporte, que mientras pasan de un lugar a otro sin dar un paso por ellas mismas, hacen largos viajes, pero todo esto en virtud del transporte que las lleva. Así el alma, metiéndose en Dios, como las personas en el transporte, hace sublimes vuelos en el camino de la perfección, pero conociendo plenamente que no ella, sino en virtud de aquel Dios bendito que las lleva en sí mismo. Oh, cómo el Señor favorece, enriquece, concede las gracias más grandes al alma, que sabiendo que no a sí misma, sino todo a Él, atribuye. Oh, alma que te conoces a ti misma, como eres afortunada. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Agatha. Bueno, aquí continuamos con la enseñanza del conocimiento de nosotros mismos. Vemos la luz que le da a Luisa en este numeral 3, como ella comprende con esta luz esas palabras. Dice, en una comprendía a Dios y en la otra veía mi miseria, mi nada. Me veía ser no otra cosa que una sombra. Y así nosotros podemos contemplar nuestro nada, empezar a conocer poco a poco nuestro nada y la gran importancia que tiene este conocer nuestro nada. Cómo es importante este conocimiento
que dependemos al 100% de todo de Dios. Como dice Luisa, que en un simple instante puede deshacer esta sombra, o sea, nuestro ser, y no se diga, como dice Luisa, qué decir de cómo ha deformado esta sombra dada por nuestro Señor. Que ni siquiera es de nosotros. Y como nosotros también hemos hecho lo mismo. Dice, da horror pensarlo, maloliente, putrefacta, toda gusanada, y sin embargo, en este estado tan horrendo, estaba obligada a estar delante de un Dios tan santo. O como habría estado contenta si me fuera dado esconderme en los más oscuros abismos. Entonces es importante contemplar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en nuestro interior para ir conociendo poco a poco nuestro nada. Estas enseñanzas van a continuar. Vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El favor más grande que puedo hacer a un alma es el hacerse conocer a sí misma. El conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van de la mano. Por cuanto te conozcas a ti misma, otro tanto conocerás a Dios. El alma que se ha conocido así, viendo que por sí misma no puede obrar nada de bien, esta sombra de su ser la transforma en Dios, y de esto sucede que en Dios hace todas sus operaciones. Sucede que el alma está en Dios y camina junto a Él, sin mirar, sin investigar, sin hablar, en una palabra como muerta, porque conociendo a fondo su nada, no se atreve a hacer nada por sí misma, sino que ciegamente sigue las operaciones del Verbo. Entonces, aquí recordamos del volumen 1 como nos ponemos como un bebé, como un recién nacido que depende totalmente de todo, de su mamá, que nosotros nos pongamos como ese bebé que depende totalmente de Dios, pero aquí en el conocimiento de nosotros mismos, que podamos estar como dice Luisa, como muertos, en cierto sentido, de que Él pueda hacer y obrar todo en nosotros, que nosotros estemos y caminemos junto con Él, que no haya separación. Entonces es muy importante contemplar y profundizar mucho en estas palabras. Y vamos a ir conociendo más y más sobre nosotros mismos. Entonces aquí Luisa da un ejemplo que nos ayuda a entender esto un poquito más. Dice, a mí me parece que el alma que se conoce a sí misma le sucede como a esas personas
que van en un transporte, no sé, en un coche, en un autobús, en un barco, en lo que pudiera ser, que mientras pasan de un lugar a otro sin dar un paso por ellas mismas, hacen largos viajes, pero todo esto es en virtud del transporte que las lleva. Entonces este es un ejemplo maravilloso, muy, muy hermoso. Así el alma, metiéndose en Dios, dejando que Dios la conduzca, como las personas en el transporte, hace sublimes vuelos en el camino de la perfección. Y de eso se trata. De eso se trata. Pero conociendo plenamente que no ella, sino en virtud de aquel Dios bendito que la lleva en sí mismo, o como el Señor favorece, enriquece y concede las gracias más grandes al alma, que sabiendo que no a sí misma, sino todo a Él atribuye. Oh alma, que te conoces a sí misma, como eres afortunada. Entonces dispongámonos a lo que Él quiere hacer en nosotros, a la transformación que Él quiere hacer en nosotros. No nos preocupemos, no nos inquietemos por cómo lo va a ir haciendo Él en cada uno de nosotros, sino simplemente que caminemos con Él, que Él vaya conduciendo nuestras vidas y con una gran confianza de saber que Él tiene todas las gracias grandes e inmensas preparadas para las almas que se dispongan a este gran bien. Es muy, muy importante poner nuestra total confianza en nuestro Señor. Ok, vamos a continuar a la siguiente meditación. Adelante, Irma. Junio 13, 1899. Meditación 229. Jesús vierte sus amarguras en Luisa. Esta mañana me encontraba en un mar de aflicción, porque Jesús no había venido aún. Sentía tal pena que me sentía arrancar el corazón. Cuando ha venido el confesor para llamarme a la obediencia, porque debía celebrar la Santa Misa. Y Jesús, sin hacerse ver, ni siquiera una sombra, como es su costumbre, que cuando no viene se hace ver una mano o un brazo, especialmente cuando es día de recibir la comunión, como esta mañana. Él mismo viene, me purifica, me prepara para recibirlo a Él mismo sacramentalmente. Y yo decía dentro de mí: Esposo Santo, Jesús amable, ¿por qué no vienes tú mismo a prepararme? ¿Cómo podré recibirte? Mientras tanto, el tiempo ha llegado, el confesor ha venido y Jesús sin venir. ¡Qué pena desgarradora! ¡Cuántas lágrimas amargas! El confesor me ha dicho: lo verás en la comunión y le preguntarás por obediencia el por qué no viene y qué cosa quiere de ti. Después de la comunión, he visto a mi buen Jesús, siempre benigno, con esta miserable pecadora. Me ha transportado fuera de mí misma, y yo lo tenía en brazos. Era como niño, todo afligido. Yo rápidamente he comenzado a decirle: niñito mío,
único y solo bien mío. ¿Cómo es que no vienes? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué cosa quieres de mí que me haces llorar tanto? Pero en el acto de decir esto, era tanta la pena que con todo y que lo tenía entre mis brazos continuaba llorando. Pero aún antes de que terminara de decir la última palabra, Jesús, acercando su boca a la mía, ha vertido sus amarguras, sin responderme una sola palabra. Cuando terminaba de verter, yo comenzaba de nuevo a decir, pero Jesús, sin ponerme atención, se ponía de nuevo a verter en mí. Después de esto, sin responderme nada de lo que yo quería, me ha dicho, hazme verter en ti. De otra manera, así como he destruido con el granizo otros lugares, así destruiré los vuestros. Por eso, hazme verter y no pienses en otra cosa. Así, sin decirme otra cosa, ha terminado. Amén. Amén. Gracias, Irma. Bueno, aquí cambia de una enseñanza a esta parte y a este oficio que tiene Luisa como alma víctima. Pero nos podemos enfocar un poquito en la importancia de la preparación para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el sacramento. ¿Sí? Dice, Él mismo viene, me purifica, me prepara para recibirlo en Él mismo sacramentalmente, y decía entre mí, Esposo Santo, Jesús amable, ¿por qué no vienes tú mismo a prepararme? ¿Cómo podré recibirte? Mientras tanto, el tiempo ha llegado, el confesor ha venido y Jesús sin venir. Qué pena desgarradora. Bueno, nosotros nos enfocamos nada más en esa parte de cómo nos preparamos nosotros en la Santa Misa para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que cada quien puede contemplar y contestar por sí mismo cómo haces tu preparación para recibir a Jesús, que está en su totalidad y en su divinidad ahí presente. Que lo vas a tener contigo, dentro de ti, y que es el momento más importante de nuestra vida, cuando Él está dentro de nosotros al recibirlo, que podemos tener intimación con Él, que podemos estar unidos de una manera muy especial con Él. Cómo nos preparamos para recibir a nuestro Señor. Lo demás vemos a Luisa como alma víctima que le pide nuestro Señor Jesucristo, que quiere verter en ella para evitar estas granizadas que manda a diferentes lugares. Entonces eso es únicamente para Luisa como alma víctima. Vamos a contemplar una meditación más. Adelante, Gaby. Numeral 230. Junio 5, 1899.
Luisa reza junto con Jesús. Continúa aún el estado de aniquilamiento, pero hasta tal punto que no osaba decir una palabra a mi amado Jesús. Pero esta mañana, Jesús, teniendo compasión de mi miserable estado, Él mismo ha querido aliviar, y he aquí cómo. Mientras se hizo ver, y yo me sentía toda aniquilada y avergonzada delante de Él, Jesús se ha acercado a mí, pero tan estrechamente, que me parecía que Él estuviese en mí y yo en Él, y me ha dicho: hija mía amada, ¿qué tienes que estás tan afligida? Dime todo, que te contentaré y remediaré todo. Pero como continuaba viéndome a mí misma, como dije el día anterior, entonces, viéndome tan mal, ni siquiera he osado decirle nada. Pero Jesús replicó: pronto, pronto, dime qué quieres, no tardes. Viéndome casi obligada y rompiendo en abundante llanto, le he dicho: Jesús santo, ¿cómo quieres que no esté afligida? Después de tantas gracias, no debía ser tan mala. A veces aún las obras buenas que busco hacer en las mismas oraciones, mezclo tantos defectos e imperfecciones que yo misma siento horror. ¿Qué será ante ti que eres tan perfecto y santo? Y además, el escasísimo sufrir en comparación con el de antes, tu gran tardanza en venir, todo me dice claramente que mis pecados, mis grandes ingratitudes son la causa, y que tú, enojado conmigo, me niegas también el pan cotidiano que tú concedes a todos generalmente, como es la cruz. Así que después terminarás con abandonarme del todo. ¿Se puede dar tal vez mayor aflicción que esta? Jesús, compadeciéndome toda, me ha estrechado su corazón y me ha dicho: no temas, esta mañana haremos las cosas juntos, así yo supliré a las tuyas. Entonces me pareció que Jesús contenía una fuente de agua y otra de sangre en su pecho, y en esas dos fuentes ha sumergido mi alma, primero en el agua y después en la sangre. ¿Quién puede decir cómo ha quedado purificada y embellecida mi alma? Después nos hemos puesto a rezar juntos, recitando 3 Gloria Patri. Y esto me ha dicho que lo hacía para suplir a mis oraciones y adoraciones a la majestad de Dios. Oh, cómo era bello y conmovedor rezar junto con Jesús. Después de esto, Jesús me ha dicho: no te aflijas en no sufrir. ¿Quieres tú anticipar la hora designada por mí? Mi obrar no es apresurado, sino todo a su tiempo. Cumpliremos cada cosa, pero a su debido tiempo. Después, por un hecho todo providencial, inesperadamente, habiendo salido el viático de la iglesia para ir a otros enfermos,
recibí también yo la comunión. ¿Quién puede decir todo lo que ha pasado entre Jesús y yo? Los besos, las caricias que Jesús me hacía. Es imposible poder decirlo todo. Me parecía que después de la comunión veía la sagrada partícula y ahora veía en la partícula la boca de Jesús, ahora los ojos, ahora una mano, y después se hizo ver todo él. Me ha transportado fuera de mí mismo y ahora me encontraba en la bóveda de los cielos y ahora me encontraba sobre la tierra, en medio de los hombres, pero siempre junto con Jesús. Él de vez en cuando iba repitiendo: oh, cómo eres bella, amada mía, si tú supieras cuánto te amo. ¿Y tú cuánto me amas? Al oír que me decía estas palabras, sentí tal confusión que me sentía morir. Pero con todo esto he tenido el valor de decirle: Jesús mío, hermoso, sí, te amo mucho. Y tú, si verdaderamente me amas tanto, dime también, ¿tú me perdonas por todo el mal que he hecho? Y también concédeme el sufrir. Y Jesús: sí que te perdono, y quiero contentarte con derramar en abundancia mis amarguras en ti. Así Jesús ha vertido sus amarguras. Me parecía que tuviese una fuente de amarguras en su corazón, recibidas por las ofensas de los hombres, y la mayor parte la derramaba en mí. Después Jesús me ha dicho: dime, ¿qué otra cosa quieres? Y yo: Jesús Santo, te encomiendo a mi confesor, házmelo santo y dale también la salud del cuerpo. Y además, ¿es voluntad tuya que venga este sacerdote? Y Jesús: sí. Y yo: si fuera tu voluntad, lo harías estar bien. Y él: estate quieta, no quieras investigar demasiado mis juicios. Y en ese mismo instante me hacía ver el mejoramiento de la salud del cuerpo y la santidad del alma del confesor. Y ha agregado: tú quieres ser apresurada, pero yo hago todo a su tiempo. Después le encomendé las personas que me pertenecen y pedí por los pecadores, diciendo a Jesús: oh, oh, cuánto deseo que mi cuerpo se redujera en pequeñísimos pedazos, con tal que los pecadores se convirtiesen. Y besé la frente, los ojos, el rostro, la boca de Jesús, haciendo varias adoraciones y reparaciones por las ofensas que le hacían los pecadores. Oh, cómo estaba contento Jesús y yo también. Después, haciéndome prometer por Jesús que no me volvería a dejar, he regresado en mí mismo. Y así ha terminado. Gracias, Gaby. Ok, tenemos poco tiempo, vamos a regresar, nada más hacemos unos breves comentarios sobre esta meditación un poco más larga. Vemos que Luisa se sigue viendo, sigue
contemplando su interior y se sigue viendo pues como somos, ¿no? Viéndome tan mala que ni siquiera he osado decirle nada. Y finalmente Luisa, porque nuestro Señor Jesucristo se lo pide, él le comenta lo que está sucediendo en ella. Dice: Jesús Santo, ¿cómo quieres que no esté afligida después de tantas gracias? No debía ser tan mala. A veces aún las obras buenas que busco hacer, en las mismas oraciones mezclo tantos defectos e imperfecciones que yo misma siento horror. ¿Qué será ante ti, que eres tan perfecto y santo? Y además, el escasísimo sufrir. Bueno, esa es la parte del sufrimiento de Luisa como alma víctima. Y vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo y recordamos las meditaciones anteriores. En numeral número 5 dice: no temas, esta mañana haremos las cosas juntos. Así yo supliré a las tuyas. Entonces recordemos nosotros también que cuando estamos afligidos por vernos a nosotros mismos, por el conocimiento de nosotros mismos, conforme vamos pasando por estas meditaciones y que vamos poniendo lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en práctica, tengamos esa gran confianza que, como vemos que hace aquí con Luisa, Él siempre nos va a estar asistiendo, ayudando y dando las gracias necesarias. Este numeral 6 nos recuerda mucho a Santa Faustina. Dice: entonces me pareció que Jesús contenía una fuente de agua y otra de sangre en su pecho, y en esas dos fuentes ha sumergido mi alma, primero en el agua y después en la sangre. ¿Quién puede decir cómo ha quedado purificada y embellecida mi alma? Después nos hemos puesto a rezar juntos y recitamos 3 Gloria Patri. Y esto me ha dicho que lo hacía para suplir a mis oraciones y adoraciones a la majestad de Dios. Oh, como era bello y conmovedor rezar junto con Jesús. Ok, esta parte, recordamos que aquí estamos en 1899, todavía faltaban 5 años, un poquito más de 5 años para que llegara Santa Faustina en esa gran devoción de la Divina Misericordia que es tan importante para estos tiempos. Muy, muy importante. Después vamos a ver sobre eso. Pero sin embargo, vemos lo que hace nuestro Señor Jesucristo con Luisa. Le da una gracia inmensa. Todas estas gracias también las tiene preparadas nuestro Señor Jesucristo para todas las almas que se dispongan a este gran bien, a lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, aquí lo vemos como Jesús lo pone en práctica, lo hace con Luisa. Vemos lo invisible, lo que nosotros no podemos ver, y qué hermoso ver el alma de Luisa purificada en la sangre y agua de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante este numeral 7,
Dice nuestro Señor: no te afliges el no sufrir. ¿Quieres tú anticipar la hora designada por mí? Mi obrar no es apresurado, sino todo a su tiempo. Cumpliremos cada cosa, pero a su debido tiempo. Eso lo ponemos en nuestro corazón, porque eso también, recuerden el volumen 1 que vimos, que son 26 años, un periodo de 26 años. Nosotros y el mundo quiere ir a 1000 millas por hora. Entonces, Dios no obra así en nosotros, sino que todo es en su tiempo. Entonces, armémonos con una gran paciencia y dejar que Él vaya obrando en nosotros. Sí, que nosotros estemos en nuestro nada, como nos ha enseñado, y que Él vaya obrando en nosotros. Y después pues vemos lo que acontece con Luisa al recibir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí también no nos vamos a enfocar mucho en esto, pero lo vamos a ver más adelante, en el momento que Luisa le pide a nuestro Señor Jesucristo, le encomienda al confesor, le dice: házmelo santo y dale también la salud del cuerpo. Esa parte es importante en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús sí es la voluntad de Él, que venga el sacerdote. Y dice Luisa: sí, si fuera tu voluntad, lo harías estar bien. Y aquí en el numeral 17 nos enfocamos mucho en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Va a ser algo muy importante para nosotros. Dice Él: estate quieta, no quieras investigar demasiado mis juicios. Ok, nos vamos a quedar contemplando esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, demasiado sus juicios en torno al confesor y al malestar del confesor. Eso va a ser muy importante. Vemos que sí sana, en efecto, le da la salud del cuerpo al confesor, y veremos esto un poquito más adelante acerca de este numeral 17. Nos quedamos en contemplación. Les recuerdo nada más, antes de despedirnos, que por ahí pusimos la semana pasada, están los escritos disponibles para que se registren y los puedan leer y los puedan repasar según vamos caminando. Bueno, aquí vamos a concluir el día de hoy. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia. Jesús, en ti confío. Confiamos plenamente y totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima, que nos acompaña siempre. Le damos gracias a la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta. Le damos gracias a Irma, a Gaby, a Ágata. Gracias a todos los que se conectaron, a todos los que van a estudiar este volumen y llevar a cabo este estudio. Muchísimas gracias. Dios los bendiga siempre. Y concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.